Pues vamos a orar todos por nuestro pastor. Señor, y gracias, Señor y Padre amado. Gracias te damos por nuestro pastor. Gracias, Señor. Tú le guardas, le proteges, le bendices. Y ante todo, Señor, tú le utilizas con esa palabra, con ese denuedo que tú le das. Dios mío, ayúdanos a saber entender y a saber, siempre te lo digo, Señor, y a saber comprender lo que tú en tu palabra nos quieres hablar y nos quieres decir, Señor. Gracias por él, por su vida, Señor. Síguele guardando y protegiéndolo, Señor. Gracias te damos. En tu nombre. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Estamos encomendados a la palabra por la oración de la hermana Maribel. Pero yo sigo orando al Señor, encomendándome en sus manos. Maribel ora para que el Señor os dé comprensión, a mí que me ayude a explicar. Que tome mi boca y me guarde de falsificar, de torcer la Escritura. Así que yo voy a hacer una pequeña oración para encomendarme yo también al Señor. Padre Santo, me pongo delante de ti, Señor, reconociendo que nada soy, Señor, que sin ti nada puedo decir ni hacer. Padre, te ruego, Señor, que en esta hora traigas espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Haz maravillas, proezas. Señor, estamos como tu iglesia redimida por la sangre de tu Hijo. Sabemos que somos de tu propiedad y clamamos invocando tu nombre con la gran necesidad de verte, oírte, escucharte y conocerte por medio de tu palabra. Por favor, permítenos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, guárdame de medrar, de falsificar tu palabra, de torcerla. Dame sabiduría, úsame en esta mañana, Señor. Abre nuestra comprensión, que tu palabra profética sea edificando, consolando, exhortando, guiando a tu pueblo. Señor, trae el alimento, Señor, sólido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Saben que yo tengo las preguntas de los niños. Aquí estaba el hijo de nuestra hermana Ana Patricia y César. Y me dice, Emilio, ¿sí? Samuel, perdón. Y dice, ¿qué quiere decir que yo voy a llegar más lejos? Y ahí ya el niño ya te pilló. Había una vez un chaval que me llamó por teléfono y me dice el padre, me dice, oye, que mi hijo tiene una pregunta que hacerte. Y me dice el muchacho, dice, el arca de Noé fue encontrado en el monte de Ararat, dice la Biblia, allí descendió. Dice, ¿cómo llegó el pingüino al Polo Norte? Y yo me quedé, bueno, ese niño me puso a interceder en esa hora. Yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué le voy a responder a este niño? Y pensando, le digo, ayúdame, Señor, si no me, pues claro, el niño llevaba razón. Y el niño dice, claro, con esas patitas así hasta el Polo Norte y en un desierto, ¿cómo llegó? Y yo le dije al niño, digo, lo que no entiendo es cómo llegó del Polo Norte al Arca. Y ya el niño dijo, pues no me lo había planteado así. Y ya le dejé yo pensando a él mientras que yo continuaba pensando. Y lo que no sé es cómo llegó del Polo Norte al Arca, hermano. Y entonces el Señor me recordó y me dijo, no, el pingüino no se ahoga debajo del agua, es acuático. Entonces yo dije, es verdad. Y entonces yo le respondí al niño eso y ya se quedó allí tranquilo. Pero a veces los niños en su inocencia te pueden hacer una pregunta que es que no sepan ni responderla. Yo no sé si te ha pasado alguna vez. Pero la espontaneidad de los niños nos enseña muchas veces. Así que no subestimamos lo que Dios puede hacer con los niños. Así que como él me preguntó eso, le digo, ¿tú ves la iglesia a la que le voy a predicar hoy? Pues tú vas a predicar estadios. Así, y yo creo que los dos se quedaron como imaginando, y digo, wow. No, porque el Señor puede hacer maravillas con nuestros niños.
O sea, por eso el Señor encomendó a los padres en Éxodo: oye, enséñenle a vuestros hijos qué es lo que yo he hecho con vosotros, cómo os he sacado de Egipto, las maravillas de Dios. Entonces, cuando tú le transmites a Cristo a tus hijos, pues lógicamente ya el recorrido, la andadura que usted ha hecho, pues ya él no lo tiene que recorrer, aunque tiene que pasar, entiéndame, pero el recorrido que nos da papá y mamá vale mucho. Amén. Así que es muy importante. Amén. Estamos estudiando la carta a los Efesios y vamos a estar leyendo en el capítulo 3 y vamos a leer del versículo 14 al 21, por favor. Capítulo 3 de Efesios. Nos estamos gozando con el estudio de la carta a los Efesios. El Señor nos está ministrando, nos está confirmando y también consolando a través del estudio a la carta a los Efesios. Cuando lo tengan me dan un gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Si me pueden traer un poco de agua. Vamos a ponernos de pie, por favor, para leer la palabra, el que pueda. Y dice así: el amor que excede a todo conocimiento. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor lo bendiga a través de su palabra. Podemos tomar asiento, por favor. Nuestro amado Señor Jesucristo, Él, como todos sabemos, fue crucificado y al tercer día resucitó, puesto que en Él no había pecado, ni el príncipe de este mundo tenía nada en Él. La muerte no pudo retenerlo. Amén. No solamente Él resucitó al tercer día, sino Él ascendió y fue recibido en gloria. El Padre dijo: esta es la ofrenda perfecta, mi corazón en Él tiene complacencia. Y Él recibió la ofrenda sacrificada por usted y por mí. Y en su sangre nosotros hemos sido redimidos, santificados, reconciliados con el Padre y hemos recibido vida eterna. Tenemos una herencia que es incorruptible, incontaminable, una herencia reservada en los cielos. Nuestra vida está escondida en Cristo. Igual que la simiente de Jesús, la condición caída de María no pudo afectar la simiente de Jesús, porque María era como todos nosotros, tenía pecado como cualquiera. Pero no pudo afectar la simiente de Jesús. Igual, la vida eterna, la simiente que Dios ha sembrado en usted, el pecado no puede afectarlo, porque el poder del Espíritu Santo lo guarda. Por eso tenemos vida eterna, no es vida temporal, es vida eterna. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las puede arrebatar de mi mano, porque mi Padre que me las dio es el que las guarda, y jamás perecerán. Así que yo soy de los que creo que cuando el Señor escoge a alguien para salvación no se equivoca. Cuando da vida eterna a alguien es vida eterna, no temporal.
Y recuerdo una vez hablando con un pastor y me estaba transmitiendo que había como que poner en estrecho a la iglesia, porque si no, pues podían hacer lo que, no sé, no portarse bien, vamos a decirlo así. O sea, porque estábamos hablando que si la salvación se perdía o no se perdía. Yo no creo que la iglesia haya que ponerla en estrecho. La iglesia hay que ponerla en praderas amplias, donde el pastor de los pastores nos pastorea, nos apacienta y nos da alimento. Una de las particularidades que tiene la carta a los Efesios es la guerra espiritual tan fuerte que estaban teniendo. Siempre digo, aunque en nuestra forma de hablar hablamos de guerra espiritual, la guerra ya la hemos ganado por medio de la sangre de Cristo. Somos más que vencedores y nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida, muestra Apocalipsis 17:8, antes que el mundo fuese. O sea, Dios no tiene una secretaria que apunta y borra. Cuando Dios hace algo, no se equivoca, está hecho. Amén, consumado es, así fue. Así que lo que el Señor nos está y nos confirma a través de la palabra es lo que tú y yo somos. Es quién es Él, qué es lo que se nos ha concedido. Y en ese proceso y en esa obra del Espíritu Santo nosotros vamos comprendiendo, vamos siendo edificados, los ojos cada vez se nos van abriendo más, vamos entendiendo más cosas. Y estamos en la dispensación de la gracia de Dios. Todo lo que Dios te demanda, primero te lo imparte. No te frustres en aquellas áreas que todavía no hayas logrado, porque el que la perfecciona es el Espíritu Santo. Solamente que a veces dice la Escritura que Dios se esconde para que tú lo busques. Dígate, ¿quién te iba a decir que nuestro Padre Celestial juega al escondite contigo? Pues sí, porque lo que Él quiere es que tú lo busques en la intimidad, en lo secreto, a través de la oración. Él quiere despertar el deseo, el anhelo. Es como cuando tú juegas con tu bebé, con tu hijo y te escondes y lo que quieres es encontrarte y te encuentra y te abraza y te besa. Pues así, de la misma forma, ¿no? A manera de ilustración. Así que una de las cosas que nos confirma Efesios, que hemos estudiado, es la identidad y la genética que tiene la iglesia. Hemos estudiado algunas de las palabras, estamos exponiendo algunos versículos y bueno, a través del estudio y de la exposición del texto, el Señor nos está ministrando y nos está guiando a través del mensaje. Así que normalmente, vamos a decirlo así, lo que menos suele gustar es cuando nos ponemos a estudiar, es cuando se nos cierran un poquito los ojos, es cuando, pero cuando llega la aplicación todos nos gozamos, todos gloria a Dios, aleluya, ¿no? Pero es necesario para que llegue la aplicación y para que nosotros entendamos que primero estudiemos. Tenemos que ponernos, tenemos que saber en qué dirección va el texto, que es lo que el escritor quería decirnos, cuál era la intención del Espíritu, cuál era el contexto histórico, qué era lo que estaba pasando en la carta. Amén. Así que es muy importante que estudiemos la Biblia y que nos expongamos a la palabra. Así que a manera de introducción yo quiero recordar lo que estaba diciendo al principio, que Cristo fue sentado a la diestra del Padre. El mundo no lo sabe, pero Cristo está reinando. Amén. Él dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, Cristo está reinando. Y Él dice en 1 Corintios capítulo 15, allá por el 50 en adelante, que va a reducir todo dominio que no se someta al Padre. Todo modelo de gobierno, toda autoridad, toda institución que no esté en el diseño del Padre, Él la va a reducir. Y la tiene como enemigo. ¿Por qué? Porque es mucho lo que se nos ha dado, se nos ha revelado todo. Él dijo, yo ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No hay excusa ya en el mundo para no aceptar a Dios, para no seguir a Dios, porque todas las cosas nos han sido dadas. Al Padre le ha placido darnos el reino y no va a haber excusa.
Y a veces cuando predico el Evangelio a personas quieren pillarme diciendo, oye, ¿qué pasa en aquella esquina recóndita que no han escuchado el Evangelio? Digo, no, es que tú quieres poner una norma con la excepción, pero la Biblia dice que Él no vendrá hasta que no sea predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero la Biblia dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas. La creación habla de Dios, la genética habla de Dios, el sistema lunar, solar, atmosférico, oceánico, biológico, las cosas hablan de un diseñador, de un creador. Por eso ustedes pueden ver una tribu que están aislados y se hacen una talla de madera y tienen necesidad de adorar. Y no conocen a Dios, pero se hacen dioses. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando va un misionero y los predica, se convierten cuando les presenta. Eso ha pasado. O sea, muchas tribus por ahí perdidas se han convertido. Porque en nosotros hay una necesidad de adorar a alguien. Y ese alguien es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Así que Él está a la diestra del Padre, reinando y gobernando. Y ese reino le ha placido dártelo a ti. Ese fue el reino que perdimos en el huerto del Edén. En el huerto del Edén te quitó el dominio. Y nosotros fuimos puestos en las manos del diablo, así, y así lo pinta la carta a los Efesios. Pablo le dice, tanto a judíos como a gentiles, el príncipe de la potestad del aire operaba en nuestras vidas, a todos nosotros. O sea, estaba diciendo, nosotros éramos del diablo, y a mí me llama mucho la atención cómo la carta a los Efesios te sube al cielo y luego te baja al infierno. O sea, primero te dice quién eres, qué es lo que Dios ha hecho, te muestra la intención deliberada de Dios, pero Él te dice, cuidado, que pienses estar firme, mire que no caiga, porque antes el príncipe de la potestad del aire operaba en vuestras vidas. ¿Por qué? Porque la iglesia a Éfeso estaba siendo atacada espiritualmente. Y se ve en Hechos 19, que había toda una arquitectura de satanistas, de brujos y de brujas atacando la iglesia. ¿Y dónde estaban atacando? En el primer amor. En las primeras obras. ¿De dónde estaban atacando? Parece como si fueran a atacar, yo no sé qué, el ministerio, los dones sobrenaturales. No, el amor. Las primeras obras, la comunión entre los santos. Eso era lo que estaba atacando y eso es lo que hemos estudiado y hemos visto. Pero el Señor dice, mira, te voy a liberar del poder de las tinieblas. Eso entra dentro del diseño de Dios. Y eso se tiene que ver y tenemos que dar fruto en eso. Y es una evidencia de que tú y yo somos hijos de Dios. Hemos sido libres del poder de Satanás y de las tinieblas. Y hemos sido trasladados al reino del Hijo de Dios. Y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pero nosotros hemos sido sentados juntamente con Cristo. Jesucristo es la misma imagen del Dios invisible. Su misma sustancia. La representación exacta del Dios invisible. Sin embargo, en la iglesia está la plenitud de Cristo. Aquel que todo lo llena. O sea, Cristo viene representando al Padre, revelando al Padre, y tú y yo venimos representando al Hijo y revelando al Hijo. Por eso dice que nosotros somos hechura de Dios en Cristo. O sea, es decir, somos nuevas criaturas, hay un nuevo nacimiento que lleva la imagen del Hijo. Está diciendo, tienes la genética del Hijo. Porque en Él estaba la vida y la vida se nos manifestó. Y la vida eterna nos fue dada, pero Él es la vida. Es como si usted quiere plantar un árbol o una planta y coge un esqueje. Usted sabe lo que es un esqueje. Y lo siembra y vuelve. Pues nosotros éramos ramas silvestres y hemos sido injertados en la raíz verdadera. Tenemos genética, identidad, vida. Tenemos, o sea, es tremendo. Amén, aleluya, gloria a Dios, santo, glorioso. Y lo que dice ahora el Señor, dice, y yo te voy a usar como instrumento en contra de los poderes del mal. Tú eres el instrumento. Por eso dice que el Señor lo que quiere es mostrar a los siglos venideros su gracia, su poder.
su naturaleza. La iglesia es tanto humana como divina, como lo era Jesús. Nosotros tenemos una naturaleza divina y nosotros estamos mostrando al mundo a Jesús en la dispensación de los tiempos de su gracia. Es decir, el tabernáculo caído de David ha sido restaurado. Amén. Usted es el tabernáculo, usted es la casa, el templo. Usted estaba caído, usted estaba muerto en pecados y delitos, pero el Señor lo ha restaurado, lo ha construido y le ha dado vida, ha adornado la casa, la ha limpiado y la ha llenado. Amén. Amén. Aleluya. Así que esa palabra dispensación es que el Señor ha arreglado y ha administrado. Y ahora lo que hace el Señor con la iglesia es enfrentar al reino de las tinieblas. Por eso dice en Tesalonicenses que hay uno que detiene al inicuo, al anticristo. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo a través de la iglesia. Por eso yo creo en un arrebatamiento, en un rapto. Yo respeto en este caso cualquier opinión amilenarista, post, pre y todas esas posturas que hay. Yo creo en un rapto, yo creo que la iglesia va a volar y entonces el anticristo será manifestado. Pero dice que primero será la gran apostasía. Y el problema de Éfeso es que habían dejado su primer amor. Y Jesús dijo, el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Y el Señor nos dijo en 2023 que la iglesia entraba en una apostasía. Y la apostasía es dentro. La iglesia va a carecer, aunque nos parezca raro o extraño, recuerden que cuando las personas fallamos, no nos damos cuenta. Muchas veces, si no, no fallaríamos. Pablo le dijo a Timoteo era pastor en Éfeso. ¿Sabían? Timoteo ejerció su pastorado en Éfeso. La iglesia Éfeso se le atribuye su fundación a Aquila y a Priscila, una mujer y un hombre. Llevaron el ministerio apostólico, fundaron allí, luego aparece Apolos y luego por el año 54-56 después de Cristo aparece Pablo. Y después en el año 60 o 58, no recuerdo bien, entonces Timoteo es enviado. Y Timoteo estaba pastoreando Éfeso. ¿Qué vamos a estudiar también Timoteo, primera y segunda? Entonces, una de las cosas que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, muchos no van a sufrir la sana doctrina, van a apartar el oído de la verdad y habrá comezón de oír. Se van a amontonar maestros y maestras y van a adular, a rascar el oído, pero no va a haber exposición a la Escritura. Apartarán el oído de la verdad. Y eso se lo está diciendo a la iglesia. Y eso es tremendo. Entonces es una palabra que viene muy a tiempo. Yo ni había pensado en el mensaje que el Señor nos había dado en 2023 cuando me puse a estudiar esto. Estudiando la carta a los Efesios, el Señor me recordó. O sea, cómo está entretejido a los tiempos que estamos viviendo. Por eso digo que la carta a los Efesios no es que yo haya puesto el dedo para predicarla, sino es una instrucción de Dios que viene a tiempo. Es una palabra profética como la del huerto del Edén, que nos va a guardar de la serpiente antigua y de estar comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es lo que te saca del huerto. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es una vida autónoma que excluye a Dios de sus decisiones. Y eso te saca de la presencia de Dios. Y yo he tratado con hermanos y hermanas que salieron de la presencia por decisiones o por lo que sea, y yo creo que lo más triste que a mí me podría pasar es no vivir en la presencia del Señor. Creo que eso es el drama más fuerte para un cristiano. Así que merece la pena mantenerse firme, atentos a la Escritura, estudiarla, leerla, aunque sintamos la pesadez espiritual y la lucha espiritual, permanezca. Amén. Permanezca, resista, porque dice que el que resiste en la fe, dice, y el diablo huirá. O sea, no dice que se va porque tú eres santo, dice que huirá por el que viene a defender. Así que aleluya, gloria a Dios. Hay gozo en el pueblo del Señor, amén. Esto no es un velatorio, esto es una celebración.
El Señor venció a la muerte. Nosotros somos más que vencedores en su nombre. Usted sabe algo, cuando la muerte llegó a coger a Jesús y llevárselo para abajo, la muerte no se lo pudo llevar porque no tenía pecado. Bueno, cuando usted y yo muramos, la muerte va a venir, y como estamos revestidos de Cristo, y ese es el poder del Evangelio, no te va a ver a ti, va a ver a Jesús, y no te podrá llevar a un lugar de condenación. Así que gózate, alégrate, alaba a tu Rey, expresa las mejores palabras de amor para tu Padre. Así que ahora el Señor nos enfrenta a esos poderes, y no es fácil, y hay que estar bien. Todos tenemos fallos y errores, pero el Señor es el que nos justifica y el Señor es el que nos cubre. Pero hay que estar bien, me refiero al pecado, a la apatía, a la dejadez, a la falta de oración, de escudriñar, de tiempo de calidad con el Señor. Hay que estar bien, bien metido, si tú quieres enfrentarte al mundo espiritual, como la carta a los Efesios dice. Porque una de las cosas que tiene la carta a los Efesios es que servían a Dios. La iglesia de los Corintios tenía todos los dones, la carta a los Efesios tenía todos los ministerios, los 5 principales. O sea, era una iglesia poderosa. Y el Señor nos ha delegado ese poder. Y fíjate que los ángeles anhelan ver la sabiduría de Dios reflejada en su iglesia, porque Él está sentado, Jesús está sentado sobre todo principado y toda potestad, y recuerda que la Escritura te está diciendo que estás sentado con Él, sobre todo principado y toda potestad. O sea, yo no me tengo que conformar a las tinieblas. Ustedes saben, a veces discierno espíritus. Voy por un sitio y sé el espíritu que hay ahí, el demonio que hay ahí. Y cuando usted discierne el mundo espiritual, siente el mundo espiritual. Y si usted ve un demonio de adulterio, de asesinato y de fornicación, va a sentir. Y si usted no está bien, se va detrás. Por eso el Señor nos da discernimiento espiritual. Y eso es muy duro, mis hermanos. Yo cuando empecé a verlos, yo decía, ¡ay, qué perverso! Y Dios mío, ¿yo cómo estoy así, Dios mío? Yo decía, perdóname, Señor. Y entonces hubo un hermano que me dijo, no, eso es discernimiento. Lo estás viendo, lo estás sintiendo. Y tú eres capaz de discernirlo. Pero es el mundo espiritual, no es tu mente. Porque usted tiene la mente de Cristo, ¿o no? Amén. Tu mente ha sido regenerada. No es que seamos perfectos, tenemos nuestros fallos, errores, y a veces pensamos lo que no debemos. Para eso están las armas espirituales, y entre ellas esas armas es el arrepentimiento, que es un arma. El amor es un arma espiritual. La bondad es un arma espiritual. El perdonar es un arma espiritual. La justicia es un arma espiritual. La palabra de Dios es la espada espiritual. Amén. Así que y yo recuerdo una vez me visitaba, yo cuento este testimonio y cuento algunos testimonios para llevarlo un poco a la vida práctica, lo que estamos estudiando. Nos visitaba una brujita en el trabajo y bueno, entre otras cosas, una vez nos encontramos un muñeco muy raro, así tipo vudú. Mi esposa lo quemó, mi esposa Gabriela, que trabajábamos juntos. Y yo estaba en uno de los pasillos y fui envuelto en una atmósfera que yo nunca había visto. Yo vi un demonio y ese era el demonio que caminaba con ella, pero fuertísimo. Yo vi una ira, una maldad. Ustedes saben, hay un grupo en este pueblo que se reúnen para hacer prácticas, que no es el lugar para contarlo. Prácticas sexuales, cosas raras, y luego le dan culto al diablo. En este pueblo. Y entonces yo me metí por internet y vi a la brujita, y dije, esta bruja. Y fíjate que por entonces vino unos amigos pastores colombianos, y la esposa tiene discernimiento de espíritu, una guerrera, y nos ayudó a orar. Al poco tiempo tuvo que salir de Santa Polas, tuvo que cerrar la tienda.
Hace poco iba caminando a las 6 de la mañana que venía a orar y la vi meterse en un cierre sin letrero. Y dije, anda, ahí estás ahora. Porque yo sé que se fue para Elche, pero ha regresado, pero ahora está sin letrero. Dirá, no vaya a ser que vengan estos y se pongan a orar y no bajen los muertos. Así que recuerdo que aquella vez yo fui envuelto y me quedé como sin fuerzas. Yo ni até, ni hice estas cosas que hacemos a veces en la iglesia. Yo no estoy en contra de atar, porque atar significa sujetar el momento y la circunstancia a Dios. Pero yo no veo un Pablo atando, no veo un Pedro atando. Lo que ata realmente es tu forma de ser, tu forma de vivir, el nivel de santidad, el nivel de justicia, el nivel bíblico, de entrega, de obediencia. Eso es lo que ata realmente al mundo espiritual. Y entonces quedé hecho polvo. Y yo recuerdo una vez que ella iba con una discípula suya y decía, lo que hacían eran maldiciones. Y yo la escuchaba y yo le decía, Señor, ¿por qué yo no voy y le doy testimonio y la predico? Y como en el libro de los Hechos, la conviertes al Evangelio y que avergüence al diablo. Y el Espíritu Santo siempre me lo prohibió. No podía ir, pero yo estaba dispuesto a ir. O como mínimo para decirle, aquí no hables así. A mí me daban ganas de ir y decir, ¿qué pasa aquí? A ver. Pero no, el Señor me paró porque mi guerra no es contra aquella mujer, es contra el mundo espiritual. Entonces yo estaba mirando por el alma y yo decía, Señor, sálvalo. El asunto es que yo tuve una experiencia tremenda y cuando llegué a casa llegué afligido, oprimido por lo que había sentido y por lo que había visto. Muy duro, hermanos. Y yo dije, Señor, yo no tengo por qué soportar esto. Y el Espíritu Santo me ayudó a doblar rodillas y, ¿sabes una cosa? Me enseñó a orar en contra del mundo espiritual, demoníaco. Y nunca había orado así, venían palabras y yo metía palabras que nunca habían salido por mi boca. Y empecé pum, 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 pum. Al poco tiempo fue cuando cerró la tienda. Pero es real. La guerra, es verdad. ¿Por qué? Porque el diablo ha venido para matar, para mentir y para destruir. Y Cristo ha venido para darte vida y vida en abundancia. Él no ha venido para maldecirte, sino para bendecirte. No ha venido para que seas cola, sino para que seas cabeza. Así que nosotros no estamos aquí para experimentar derrota y maldad, sino estamos para experimentar la victoria de Cristo, su santidad, su vida. Y de lo que se trata es de alinearnos a lo que Él ha hecho. Así que en la iglesia lo que se manifiesta, ¿qué es? La plenitud de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Nosotros, mis hermanos, discúlpenme, yo sé que hay cosas que a lo largo del estudio de Efesios repito y hay frases que repito, pero es importante que las repita, porque las voy encajando, voy formando el puzzle y así se nos queda. Yo a veces le digo al Señor, Señor, dímelo más veces porque yo soy tardo para oír. Yo soy lo contrario a Santiago a veces. O sea, dímelo más veces porque se me olvida. Soy duro de cerviz. O sea, háblame, Señor, muéstramelo. Mis hermanos, sí, yo se lo digo así. Y por eso a veces yo repito para que se nos quede y para que sepamos lo que el Señor quiere decirnos. O sea, el apóstol Pablo estaba en Apocalipsis ¿por causa de qué? Del testimonio de Jesús. Por eso estaba preso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vencido a Satanás por medio de Jesucristo, pero él, como sabe que tiene poco tiempo, ha descendido con gran ira por los santos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Amén. Me gusta, me ministra y seguro que lo voy a repetir muchas veces lo que el ángel le dijo al apóstol Juan. El apóstol Juan, el ángel, le estaba revelando Apocalipsis, le estaba hablando de las bodas del Cordero. Y el apóstol Juan, como vio ese ser de luz, pues diría, este es el Señor. Y se postró a adorar. Y le dijo, no, yo soy un ángel, yo soy consiervo tuyo y de los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Dicho con otras palabras, el propósito profético de la Escritura es que el testimonio de Jesús se materialice en ti. Esa es la aventura, esa es la genética, esa es la identidad que nosotros tenemos. Entonces,
Él dijo, yo soy consiervo de los que retienen. O sea, es decir, para yo retener, primero tengo que tener. Lo que estaba diciendo el ángel, hay muchos que no los retienen, se les escapa. Tuvieron el testimonio de Jesús, pero se les fue. Él dijo, yo soy consiervo tuyo, no de los que tienen, dijo de los que retienen. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor hace te lo va a demandar. ¿Por qué? Porque de gracia recibiste, da de gracia. Eso es un principio espiritual. Otro principio, al que más se le da, más se le demanda. El Señor te ha dado testimonio de Jesús, no para ti, para los demás. Él te ha hecho... varón, tú eres un varón, estás casado, eres cabeza de la mujer, tú tienes que ser el ejemplo de tu mujer, tú tienes que expresar un amor hacia tu mujer como nunca lo he experimentado, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo murió a la iglesia. O sea, todo lo que el Señor hace contigo y conmigo es para glorificarlo a Él, no lo hacemos para nosotros mismos. Amén. Amén. Así que retener el testimonio de Jesús es ponerlo en práctica. Ustedes saben que nosotros, la palabra es el espejo, ¿no? Como digo a veces, si te miras en el espejo y dices, qué feo soy, Señor, te miras así, ay Dios mío, a mí me falta todavía. Pero el Señor, ustedes saben, el distintivo que había en la iglesia de Éfeso era la fe en Jesucristo y el amor para con todos los santos. Ahora, usted, fíjese, mis hermanos, que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Es así? O sea, que la medida de mi fe es la medida de la palabra de Dios que haya cabida en mi corazón, que se materializa. Amén. ¿Usted sabe cómo se busca el reino de Dios y su justicia? Bueno, el reino de Dios y su justicia lo que significa es Cristo ejerciendo su voluntad a través de su carácter. Primero Él te da el carácter, te da vida eterna, te da su carácter y a través de ese carácter que Él te ha dado ejerce su voluntad. ¿Eh? Pero tú vienes aquí y dices, yo tengo un mal carácter, vamos, sobre todo cuando me levanto. Es un ejemplo, no estoy hablando de mí ni de nadie. Pero tú estás diciendo, uy, cuando a mí me pasa esto, y aquí no representa a Jesús. Y tanto que nos falta, ¿no? Pero lo que estaba diciendo Juan, el Señor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, cuando dijo, ya no llamo siervos, sino amigos, estaba diciendo, si vosotros me pedís conforme a mi palabra. O sea, es decir, la oración no es lo que... Tú date cuenta que nuestra oración va en medida de nuestro conocimiento. Según tú vas conociendo, vas orando. Pero no esperes a saber de Génesis a Apocalipsis. Coge el libro y ora a través del libro. Amén. O sea, ¿quién ora así? Por ejemplo. Claro, porque cuando tú oras en el libro, Dios te va a enfrentar. Pero tú llegas a un texto y dices, Padre, en el nombre de Jesús, quiero ser el último de mis hermanos. El servidor de todos. El postrero, y te quedas como diciendo, y dices, Señor, ayúdame a perder mi vida. Uy, entonces empiezas a orar y empiezas a pedir y te enfrentas a una verdadera oración. Y el problema, mis hermanos, es que hemos humanizado, intelectualizado, emocionalizado la oración. La oración es aquí. Amén. Es aquí. Tienes que pedir esto. Esta es tu herencia. Entonces, Señor, dame la palabra paráclitos, que se le atribuye al Espíritu Santo, es ayudador, entre otras cosas. Pero una de sus cosas es ayudador. Y tu oración es siempre, ayúdame, dame, impárteme, ayúdame, dame, impárteme, materializa. Y eso es lo que está revelando el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo, cuando trata con los Gálatas, llega un momento que él tiene que tratar con maestros que estaban circuncidando a la iglesia. Porque lo difícil es amarnos entre nosotros. Lo difícil para ti va a ser soportar mis defectos. Y lo difícil para mí va a ser soportar tus defectos. Y ahí es donde entra el amor. ¿Por qué? Porque el amor todo lo soporta, todo lo cree. ¿Qué es lo que cree? La obra que está perfeccionando el Espíritu Santo.
¿Qué es lo que tú necesitas? Lo que tú necesitas es lo que Dios está haciendo conmigo, no mi mal carácter, no el antiguo Sergio, no el que frena la obra del Espíritu. Y entonces, ¿qué estaba tratando el apóstol Pablo a los Gálatas? Cuando dice, pero vamos a ver, si ya no vivo yo, si vive Cristo en mí, si lo que yo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Y a los Corintios, en 2 de Corintios 4, versículos 10 y 11, dice, yo llevo la muerte de Cristo por todo lugar para que la vida de Cristo se manifieste en mi cuerpo mortal. O sea, lo que está diciendo es que el misterio de la piedad, que le estaba diciendo Pablo al pastor de Éfeso, le digo, grande es el misterio de la piedad. Y entonces tú ves el misterio de la piedad y dice, Dios fue manifestado en carne. Y en cuanto a la doctrina, es verdad, Jesucristo era el verbo estaba con Dios, era Dios y fue hecho carne. Y tú le atribuyes eso, pero en el contexto se lo está aplicando a la iglesia. Dice, Dios fue manifestado en carne. Y si Jesús está diciendo, tú eres mi plenitud, ¿quién se manifiesta en tu carne? Por eso, el misterio del matrimonio, dice el apóstol Pablo, que es el hombre y la mujer, dejarán padre y madre, se unirán y serán una sola carne. Dice, cogiendo esta analogía, dice, y grande es este misterio en cuanto a Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que Cristo quiere como el esposo de la esposa es hacerse uno en carne. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy espiritual y mi carne servir a la masturbación. Yo puedo ser muy espiritual los domingos, pero mi carne manda la ira cuando discuto con mi esposa. Yo puedo ser muy espiritual, pero ¿y mi carne? Por eso dice Tesalonicenses, santifica todo mi ser, espiritual mi cuerpo. Así que es todo de dentro hacia afuera. ¿Dónde la gente va a ver a Jesús? En tu forma de ser, en tu cuerpo. Cómo tú te vas a expresar, qué es lo que tú vas a transmitir, cómo vas a tratar a la gente, cómo se va a manifestar el amor de Dios en ti. Es Dios en ti. No es que tú seas Dios ni yo soy Dios. No. Es que usted es morada de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Por eso en Éfeso estaba hincando, haciendo hincapié en la unidad. Estaba hablando del cuerpo de Cristo. Estaba hablando del templo de Dios, el edificio de Dios para morada de su Espíritu. Estaba diciendo, vosotros sois la familia de Dios. Porque todos esos ejemplos, lo que estaba dando a entender es que el poder que Éfeso había desarrollado era por la unidad. ¿Por qué? Porque Pedro dice que usted y yo somos piedras vivas. Ahora, cuando todas las piedras se unen, hacen el edificio. Por eso el enemigo lo que quiere es quebrantar, dividir la iglesia con tantas cosas. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero está compuesta por cada miembro. Somos la familia de Dios, conciudadanos de los santos. O sea, estaba hablando de la unidad, por eso resalta que los ministerios es para preparar a los santos para la obra del ministerio, para que lleguen a la unidad. Ustedes saben la de veces que entre nosotros nos ministramos con lo que no es de Dios y tratamos los problemas con lo que no es de Dios. Por eso a veces tenemos tantos problemas en las iglesias. Lo que a usted le vale de mí es lo que Jesús está haciendo. Y lo que yo necesito de usted es lo que Jesús está haciendo. ¿Ves lo importante es que trabajemos de forma horizontal, no de forma vertical, como si el pastor estuviera arriba? A esas iglesias piramidales, yo le daba la vuelta a la pirámide y ponía al pastor de rodillas. Porque el pastor y el ungido no está para poner de rodillas a la iglesia, sino para poner de rodillas al siervo, para servir. Porque si yo, siendo el Señor de la casa, digo Jesús, he sido siervo de todos, ¿cuánto más vosotros? Así que por eso a mí me gusta trabajar horizontal. Es decir, tú necesitas el mensaje, pero yo necesito lo que Jesús hace contigo. Y tienes que desarrollarlo, tienes que implicarte, tienes que orar, ayunar, buscar a Dios, abnegar.
Y quizá vas a llorar, yendo sembrando la palabra. Tú tienes que testificar del Evangelio, no puedes avergonzarte. Porque tu vida reprende la conciencia del mundo. Tu simple vida, tu simple forma de ser reprende la conciencia de la gente. Yo a veces me encuentro, el otro día, ya sabéis cómo las liamos en el trabajo. Ya he contado algún, y estábamos en el trabajo y yo trabajo con una máquina, voy haciendo pedidos y entonces es un fluir, va, viene, se cruza, va. Y entonces, como ya me conocen, pues entonces yo le estaba predicando a un muchacho. Fíjate, un muchacho que su hermano es Amacuá, que es una religión como la santería en Cuba, Amacuá se dice, es también del diablo, vamos. Y entonces lo usé como trampolín para decir, los europeos, los españoles no se enteran de eso, no saben lo que es montaña sorte, no saben lo que es, los europeos vivimos en el limbo en ese aspecto. No saben lo que es la guerra espiritual. Tú a un español le hablas de eso y te dice, ¿pero eso qué es? Y entonces yo aproveché, le dije, el cubano. Y yo lo señalé al cubano. Ese ve degollar los corderos en la misma calle, el santero. Y dice, sí, es verdad, así lo digo. Entonces ya todo se paró, uno aquí, otro allá, otro aquí, otro allá. Y entonces empezamos a predicar. Mis hermanos, y el enemigo va a intentar avergonzarte. Va a intentar removerte. Porque el enemigo siempre anda como adversario alrededor buscando a quien devorar. El arte del enemigo es observar y escuchar. Y nos conoce. ¿Qué le dijo los demonios que pegaron a los hijos del sacerdote en Éfeso? A los hijos... Esceva, ¿no? Es que cuando en vez de decir Esceva dije Esgeva, que es la marca de un queso. Y claro, cuando acabó me dijo mi madre, oye, que has dado la marca de un queso, no la del jefe de los sacerdotes, Esceva, ¿no? Los demonios pegaron a sus hijos. Estaban sacando demonios, intentando hacer una liberación y fíjate, y los demonios dijeron, sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ¿y vosotros quiénes sois? O sea, en el mundo espiritual tú trasciendes, se te conoce. Y cuidado con esta, cuidado con este, que estos son peligrosos, estos tienen autoridad, estos viven alineados a la victoria. Por eso, mis hermanos, para el diablo, lo que más le agrada y más le gusta es la ignorancia, que no se sepa. Pero cuando alguien sabe quién es y qué es lo que se le ha depositado en la mano, es muy peligroso. Por eso la gente del reino trasciende hasta el trono de la gracia, hasta el tercer cielo. Y es muy importante saber que tú tienes autoridad. O sea, por ejemplo, he tenido, una vez vino una mujer con un amigo pastor, y me dice, pastor, yo he entrado aquí, dice, yo veo el mundo espiritual, así me dijo. Y yo he visto brujos que hay aquí, y que yo sé que también son africanos, y yo los he visto fuera del cuerpo en el mundo espiritual. Ellos tienen altares y ellos te conocen y están en contra tuya, quieren tirarte, pero saben, yo veo que no pueden. Y hubo un muchacho en el otro local, un brujo, estábamos en una vigilia. Fíjense lo que os estoy contando, mis hermanos, eso aquí. No en este local, en otro local. Estábamos en una vigilia, eran las 10, las 11 de la noche. Y yo estaba aquí en el altar, estaba doblando rodillas, estábamos orando, adorando y todo eso. Y el Señor con los ojos cerrados me abre la iglesia. O sea, con los ojos cerrados estoy viendo todo a todo color. Con los ojos cerrados. Y el Señor me muestra el brujo. Yo veo al brujo salir del cuerpo e irse a una esquina. Sale del cuerpo y se va a una esquina. Y el Señor me dice, es un brujo, en voz audible. Y yo abro los ojos y digo, ay Dios mío. ¿Ves? Tienes que estar preparado y preparada para todas esas cosas. El Señor tiene que formarte. Tienes que estar en la escuela de Cristo. Tienes que entrar en la alfarería. ¿Tú sabes cuál es realmente el problema? Nuestro carácter, lo que éramos antes. De eso te tienes que despojar. ¿Por qué? Porque hay que bajar el reino. Lo de Cristo es lo que tiene que manifestarse. No es que yo estoy hablando como el que lo ha conseguido. No, yo como vosotros.
con la misma necesidad cada día de mirar, de estar firme, no caer, porque sé que la guerra es real. Real. Y entonces cuando acabó el culto, había un pastor que nos visitaba, estaba allí con nosotros, y discernía espíritus también. Y entonces se acerca a él, yo no le había dicho nada a nadie, y me dice: pastor, quiero orar por ese muchacho, he visto una mancha negra ahí al lado suyo, y quiero orar por él. Digo: no, adelante, ore por él. Yo no le dije nada, y dije: encima una mancha, ¿qué es eso? Pero es que el brujo estaba, cuando yo conocía al brujo, ese caminaba con un principado dentro de la iglesia. ¿O no se presentó Satanás en la presencia de Dios en contra de Job? ¿O no se presentaba él antes de la gracia para acusar al pueblo de Dios a través de la ley? Porque el pecado encontraba su fuerza en la ley. Porque sin ley no hay pecado. Entonces, una vez venido a la ley, lo que hacía era acusar el diablo. Pero el acusador ya ha sido arrojado fuera. Él no lo puede acusar. Porque Dios es el que lo justifica. Lo que sí que el diablo intenta es tomar mi boca para que yo te acuse a ti, y tomar la tuya para que tú me acuses a mí. Eso sí que lo intenta. Y no debiéramos de permitirlo. Así que el asunto es, mis hermanos, que entonces ora por él. Y yo le miro y le digo: yo te he visto salir del cuerpo, así, sin anestesia. Y se le abrieron los ojos, que yo digo: solo vete que coger. Y de ahí, así se quedó. Y yo dije: oye, mañana podemos ir a tu casa. Sí. Entonces me cogí a 2 pastores y fuimos a su casa. Cuando ese me empezó a contar, mis hermanos, por parte de mamá viene de Haití, por parte de papá viene de República Dominicana. Y cuando empieza a soltar, yo digo: ay, Dios mío. Y yo le dije a él, digo: tú sabes que en el libro de los Hechos los brujos se convertían al Evangelio. Entonces le presentamos el Evangelio. Él se entregó al Señor. Y tú has visto cómo tú me ves así. Pues él veía a los demonios con los que caminaba así. Él me dijo así: yo una vez estaba sentado en la playa y yo vi una sirenita en República Dominicana. Y esa sirenita yo le vi como coleteaba, salió y se convirtieron en piernas. Así. Y me dijo: ¿tú has escuchado hablar del Triángulo de las Bermudas? Digo: bueno, yo sé que Jezabel era sirofenicia y hay principados debajo del agua. Digo: pues eso, yo camino con principados del agua, pero que sepas que también los hay en el aire y en el espacio. En el espacio son los más poderosos, los peores. Dice: y hay demonios más fuertes que Satanás. Así me dijo. Y bueno, estuvimos hablando y le dije: oye, te voy a dejar ciego. Y me dice: ¿cómo ciego? Digo: sí, que vas a dejar de ver. Y digo: sí, te voy a cortar el don. Yo había orado al Señor, el Señor nos estaba guiando, entonces dice: yo ya nací con esto. Claro, porque él fue santificado, porque la abuelita ya era de altar. Y digo: sí, pero lo vamos a cortar. Y entonces se reía. Y entonces empezamos a orar. A orar por ese año. Nos metimos aquí a ayuno, primero 30 días, luego nos metimos otros 30, estuvimos pegándole fuerte, y a día de hoy, bueno, llegó un momento que me dijo: no te lo vas a creer, no veo. Ya te lo dije, tú has recibido a Jesús, y Jesús tiene un don para ti, y Jesús te va a dar el don que él tiene, pero usted sabe la lucha que nosotros tuvimos. Cuando tú te metes con el mundo espiritual va a atacar tu hogar. Tú tienes que estar bien con tu esposa, tienes que estar bien con tu matrimonio, tienes que estar bien en las cosas. ¿Por qué? Porque va a atacarlo. Como él vea una rendija, entra. Y cuidado, que no es un juego. Y entonces allá de hoy me llama: ¿cómo está? Bien, pastor, estoy... ¿Ves? No, no veo nada. Muy bien. Es que es por fe. Así que no quiera ver que es por fe. Pero nos dio mucha información y aprendí cosas también del mundo espiritual a través de él. Os cuento esto, mis hermanos, porque una de las cosas que el apóstol Pablo levanta en la carta a los Efesios, como en ninguna otra carta, es la guerra espiritual. Es la realidad de la lucha espiritual.
Y para nosotros hacer la guerra necesitamos haber nacido de nuevo, tener una genética en Cristo, una identidad. Entender que la bendición es espiritual, en los lugares celestiales, que yo tengo que vivir sentadito al lado de Cristo. Un denominador común de la carta a los Efesios es en Cristo, en Cristo, en Cristo, constantemente es en Cristo. Y Dios ha hecho, y Dios ha escogido, y Dios está bendecido en Cristo, en Cristo. Y tú ves una intención deliberada constante en la carta, una intervención deliberada de parte de Dios. De hecho, dice, vosotros sois salvos por gracia, por medio de la fe. Y aún las obras en las que tenéis que andar, yo las preparé de antemano. Y yo oro a Dios, revélame las obras, cómo tengo que andar, qué tengo que hacer. Mis hermanos, a día de hoy yo ejerzo el pastorado y yo ejerzo mi ministerio, pero yo estoy cada día, ¿qué tengo que hacer? Señor, revélame las obras. Hay días que no se lo digo, pero cada vez que me acuerdo y oro, Señor, revélame, muéstrame las obras, muéstrame, y el Señor te va a hablar, porque el mayor interesado es Él. ¿Sabes? El que redime tus pecados fue Dios a través de la sangre de Cristo, pero el que redimía en el antiguo pacto también se responsabilizaba de su familiar. Es decir, Él te ha redimido, pero Él tiene el recurso para ti. Qué emocionante, qué hermoso, ¿no? Entonces, mis hermanos, a veces sufrimos, a veces estamos afligidos, estamos atribulados. Fíjate que el apóstol Pablo estaba diciendo en el texto que le precede a lo que hemos leído, que él había sido llamado para la administración de aclarar el misterio, aclarar el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio es Cristo en usted, la esperanza de gloria. Ese es el misterio que ahora ha sido revelado, que es la vida de Jesús. Ese misterio estuvo oculto desde los tiempos eternos, pero ahora ha sido revelado, dice la Escritura. Y el apóstol Pablo dice que él era administrador, él administraba el misterio, y usted y yo también administramos el misterio. O sea, no se piense, mis hermanos, que si usted no tiene alguno de los 5 principales ministerios, usted no está sirviendo. Usted sirve con el carácter del reino, de la vida de Jesús. La vida de Jesús se imparte, se administra. La gente es edificada, la gente es convencida de pecado. Yo le estaba contando lo del trabajo cuando yo estaba hablando, porque a veces me quieren hacer partícipe de cosas que yo no lo voy a hacer. Entonces, cuando no lo eres, te excluyen, te miran raro, se ríen, te hablan, pero... Y a veces yo veo a mi naturaleza que quiere vengarse. Y digo, mira, qué sinvergüenza este. Sinvergüenza, quita, que me quieres engañar. Y lo tienes que tratar así. Por eso, mis hermanos, es en Cristo. Constantemente en Cristo. ¿Por qué? Porque como nos pongamos en Sergio o en lo que usted era antes, estamos perdidos. Ahí sale lo que, ay madre mía, ahí sí que, y a veces tristemente pues nos ponemos yo en Sergio y a veces digo, Señor, por eso es tan importante orar, meterte ahí en la presencia, meditar, reflexionar cómo has hablado, cómo te has comportado, qué fue lo que dijiste. Y yo a veces reflexiono y digo, pero ¿cómo puede decir esto? Pero si parezco de parvulitos. Madre mía, Señor, perdóname ya, pero es necesario, porque el Espíritu Santo te convence, te enseña, Él es tu maestro. Y lo que te está diciendo en la carta a los Efesios es, por muy fuerte que sea la guerra espiritual, hay una intervención deliberada de mi voluntad contigo. Yo no te escogí para ahora dejarte, pero no le permitas a la maldad que enfríe nuestra relación. Continúa como al principio. Así que en el capítulo 3, versículo 13, un versículo antes de lo que hemos leído, el apóstol Pablo dice, no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Está diciendo, no te debilites, no te canses. Esa palabra no desmayarse en el griego es descorazonarse. Es decir, o sea que lo que estás viviendo, tu lucha, tu batalla, tu guerra, que no quite el corazón de mí. No quites el corazón.
No saques el corazón del propósito. Porque, mis hermanos, lo difícil a veces es llevar la carga del ministerio. Es verdad que la carga del Señor es fácil y ligera de llevar, pero las cosas van subiendo de nivel. Si tú quieres continuar yendo a dimensiones y a medidas, las cosas van subiendo. Y a veces la carga va pesando más, aunque Él siempre está con nosotros. Pero mantenemos una lucha constante. Y lo que le estaba diciendo a los efesios es, no os desmayéis, no os descorazonéis, no quitéis el corazón del propósito, no lo saquéis por causa de mis tribulaciones. Pero lo mismo le pasa a la iglesia, porque nosotros somos administradores del misterio como lo era Pablo. Porque Jesucristo dijo, como el Señor me envió, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Y a veces, mis hermanos, estamos debilitados, cansados, pero el Señor te da nuevas fuerzas. La Biblia dice, el débil diga fuerte soy. A veces tienes que decir así, vas con la pierna así y dices, el débil fuerte soy. Y vas así, ¿sabes? Señor, es que no puedo, ¿sabes? Pero llega un momento que lo del Señor ¡pah!, se materializa. ¿Por qué? Porque nos ha dado el recurso de la oración. No orar es depender de mí. Yo tengo que decirle hasta, Señor, dame oxígeno hoy. A veces me atasco aquí y le digo, cesar las fosas nasales. Se desinflaman para todos. Y Él me creó, Él me hizo. Me hace dar cuenta con Él para todo. Y acostúmbrate a eso. Y lo harás también para las cosas importantes. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a administrar el testimonio de Jesús a otros, vas a entrar en una presión, en una estrechez, en una persecución. Las circunstancias te van a meter en angustia. El enemigo, ¿por qué? Caín mató a Abel por la ofrenda, por la fe. El enemigo lo que quiere matar es tu ofrenda, tu fe, tu adoración, tu entrega. Eso es lo que persigue el enemigo. El enemigo viene y de aquí dice, a ver, ¿quién tiene el testimonio? Y entonces observa cómo te comportas fuera, cómo tratas a tu barrio, cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, cómo manejas el ministerio, a tu iglesia. Está escuchando cómo manejas la lengua, qué es lo que transmites, qué es lo que haces. Él está observando porque está buscando quién devorar. Y lo que persigue es el que tiene el testimonio. Por eso a veces usted tiene tanta carga, tanta lucha, que usted siente, Dios mío, ¿qué pasa hoy? No, es a orar. Porque en la oración hay una descomprensión. Es como cuando usted sale de bucear y hace, y suelta el aire por aquí. Pues la oración te quita la descomprensión también. Somos más que vencedores. Amén. Aleluya, santo, glorioso, amén, gloria, santo. Fíjense, mis hermanos, que cuando usted ve el mensaje en Apocalipsis, lo que Dios le reclama a la iglesia de Éfeso es de puertas para afuera. ¿Cómo dije? De puertas para afuera. Mira, fíjate, mira qué detalle. El Señor valora que los hermanos en Éfeso no soportaban a los malos, probaban a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. No se confabulaban ni aceptaban la obra de los nicolaitas, que era una forma de ser con libertinaje sexual, social, materialista. O sea, era todo de puertas para afuera. Y tú te das cuenta que coge esta revelación. El Señor estaba diciendo, yo valoro lo que tú haces de puertas para afuera, pero el amor que tenías para con todos los santos de puertas para adentro, ya no lo estoy viendo. Estáis dejando de hacer las primeras obras. Ustedes saben, muchas veces, mis hermanos, hacemos mucho más fuera que dentro. Le damos más a la gente fuera que dentro. Y a veces ha pasado en familias, que ministramos consejo a familia y dices, pero si es que se porta mucho mejor con los de la calle que con nosotros.
Es mucho más simpática, mucho más simpático con los de afuera que con nosotros. ¿Por qué? Porque primero hay que amar a los de dentro. La Biblia dice, escoge a tu hermano, prefiere a tu hermano, ama a tu hermano. Y luego vamos a estar todos preparados para dar testimonio afuera. Así que por eso hace referencia al candelero. Dice, si no te arrepientes voy a quitar tu candelero. Ese candelero es la vida espiritual. Mis hermanos, qué triste ver es un cristiano apagado. Qué triste es eso. Qué fuerte, mis hermanos. Yo he estado 15 años apagado. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Sufrí consecuencias, pero terribles, por causa del pecado. Yo, desde que tengo uso de razón, me he criado en la iglesia. Me he criado en la escuela dominical, en los cultos familiares, por la noche con mis padres, con la Biblia. Siempre así. Desde que tengo uso de razón. Pero con 14, 15 años me rebelé contra mi familia y contra Dios. Y ahí como pagué yo las consecuencias. Como dice Hebreos, una expectación de juicio y un hervor de fuego. Así, yo vivía Jonás. Lo que es estar en la misma muerte. El sentir, aquí llegó mi final. Y el Señor me libró de la muerte. De hecho, podría decir que soy un muerto resucitado. Y podría enseñarte el pecho, la operación y cómo me hincaron un cuchillo en el corazón. Desangrado, muerto. Esa es la realidad. Las consecuencias de la calle, del pecado y de la desobediencia. Pero yo siempre recordaba lo bien que dormía con el Señor. Siempre, fíjate que yo me ponía así, había veces que paraba con gitanos y les hablaba del Señor y me decían, no me hables ahora en este estado de Dios, macho, que está que no sé qué. Y yo le decía que yo con el Señor, me ponía melancólico a veces, me acordaba, porque el Señor nunca me dejó. Amén. Da igual la circunstancia que has vivido, la Biblia dice que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Tú ya existías, esto es tremendo, en la mente de Dios antes que el mundo fuera. Antes de que fuera hecho el tiempo, el espacio y la materia, tú ya existías. Él ya te vio. Él nunca te ha dejado. Lo que pasa es que el enemigo siempre intenta empañar, distorsionar, desenfocar la imagen de Dios en nosotros. Mis hermanos, usted y yo necesitamos una vida espiritual lúcida para tener la perspectiva de Jesús y estar en Cristo, en cada circunstancia, en cada situación, en sus propósitos. Así que el candelero es la vida espiritual, su carácter, los dones, los ministerios, y es lo que había edificado la vida de la iglesia de los Efesios. El carácter, los dones, los ministerios, la forma de ser, el amor que tenían entre ellos, la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fe obra por el amor. Amén. La fe obra juntamente con sus obras. Mis hermanos, yo estoy totalmente convencido que usted no tiene nada que ver con hace 20 años. Tu vida ha cambiado tanto. Si usted mira hacia atrás ahora, lo que usted era, ¿sabes por qué? Porque la oración bíblica transformó tu vida con la voluntad de Dios en el Espíritu. Pero eso sigue. No lo dejes. El que es santo, santifíquese más. O sea, hay tanto para hacer. Mis hermanos, fíjese este versículo cómo me ministra. El versículo 20 del capítulo 3. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ¿quién? En nosotros. ¡Qué tremendo! Para hacer mucho más de lo que entendemos. ¡Qué tremendo! Él hace mucho más de lo que entiendo. ¿Y sabe lo que está haciendo el hombre? Rebajar a Dios al entendimiento. No quiere decir que lo que Dios va a hacer sea de forma irracional. Pero usted está escuchando un mensaje de carácter y de genética. Pero cuando la gente, cuando camines por encima del agua, como lo hizo Jesús, cuando vivas
Cuando el Señor te use para levantar un paralítico, para liberar un endemoniado, para convertir un brujo, cuando el poder espiritual del Evangelio se materialice. Digo, wow, ¿y esto qué es? No eres tú, es Cristo en usted. La esperanza de gloria. Es lo que Él hace. Y tienes que pedirlo, desearlo, buscarlo, ayunarlo, orarlo. Y luego retenerlo. ¿Cómo lo retengo? Usándolo. Usándolo. Porque aquel que quiera salvar, la perderá. Ahora, el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Oye, qué tremendo. Así que, fíjate que esto es la introducción. Qué tremendo. Ay, Dios mío. Ustedes saben que yo me pongo aquí un reloj para mirar la hora, para no enrollarme mucho, para no cansaros tampoco, porque necesitamos ir recepcionando. Pero hasta se me olvida poner el reloj aquí. Y yo no llevo ni reloj. Y siempre los pastores me dicen, te vamos a poner un relojito aquí. O no, mejor allí, de los que te gustan, porque a mí me gustan los relojes que solamente tienen las agujas y los números así. Sí, te lo ponemos para bien grande. Vale. Y yo, no pongan reloj. Vamos a darle libertad al espíritu, sí, libertad al espíritu, hijo, pero la gente tiene que comer. Bueno, ya estamos comiendo, no solamente de pan se alimenta el hombre. Oye, ¿qué pasa? Así que no, pero nosotros entendemos que entonces, fíjate que el versículo 14, todo lo que hemos hablado, el apóstol Pablo se lo está diciendo a los santos y a los fieles, se lo está diciendo a la iglesia. Por esta causa yo doblo mi rodilla delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que sepáis. Oye, ¿será que no sabemos? Es como cuando le dice, estoy orando para que os dé espíritu de sabiduría y revelación, para que sepáis. Oye, ¿será que es que no sabemos? ¿Es que no somos conscientes realmente en la vida práctica cuando afrontamos el trabajo, los problemas, las cosas de la familia, del ministerio? ¿Será que realmente no lo estamos viendo? Mis hermanos, hemos entrado en una época, y ahora estoy hablando, como le dijo Jesús a Gamaliel, en lo terrenal. Hemos entrado en una época de guerra social tremenda. Tremenda, mis hermanos. Y necesitamos ponernos las pilas en el Señor y ponernos bien ardiendo y bien alineados a la victoria de Cristo y a lo que somos para resistir. Amigos, vamos a dejarlo aquí, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie por un momento para orar por la palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que tú nos sigas ministrando, Señor, aún en nuestros hogares, a lo largo de la semana. Sé produciendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que nos estemos ocupando de nuestra salvación. Pon el deseo, el anhelo, el fervor de buscar tu reino, de leer la palabra, de estar en oración, de ayunar, de obedecer. Padre, que tu Espíritu Santo siga perfeccionando la obra. En aquello en lo que nos hemos enfriado, que tu Espíritu nos haga arder. En aquello en lo que hemos caído, que tu Espíritu nos restaure y nos levante. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, siembra esta palabra en lo profundo de nuestros corazones, Señor. Haznos productivos para tu gloria y honra. Siervo inútil soy, lo que debía de hacer eso hice. Tuya es Amén. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, todo el honor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oro por la iglesia, Señor, para que tú nos guardes de que el amor se enfríe, Señor. Oro por la iglesia, Señor, para que nos dejes vestidos con tu armadura, con toda arma espiritual. Danos la fortaleza, el poder, la autoridad. Ayúdanos a echarle mano a la vida eterna, a continuar batallando la fe, Señor. En el nombre de Jesús, impártenos de tu reino, de tu justicia, de tu Amén, poder. Gloria. De tu poder actúe en nosotros, que tu gracia trabaje en nosotros, que la unción del Santo nos llene, Señor. Ábrenos los ojos a lo espiritual, Señor. En el nombre bendito de Jesús.
En el nombre bendito de Jesús, levanta una iglesia de acuerdo a tu propósito y tu llamado, Señor. Levanta una iglesia en el poder de tus ministerios y dones, Señor. Que el poder de la vida de Cristo, Señor, se manifieste en nosotros, Señor. Que a la hora, Señor, de hablar, Señor, en nuestra vida práctica se vea Jesús, Señor. Que sea una realidad. Que la fe de Cristo viva en nuestra carne. Ayúdanos a morir, a sacrificar lo que éramos, a despojarnos del viejo hombre, a vestirnos del nuevo hombre, Señor, en justicia y en santidad de la verdad. Padre, capacítanos, opera en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios.